Hoy vamos a hablar de un clásico de los programas de readaptación, especialmente en clientes con dolor de espalda. Es un ejercicio que aparentemente es muy sencillo, pero que en muy pocas ocasiones realizamos correctamente. Si quieres conocer realmente para qué se utiliza este ejercicio del Bird Dog y cuáles son los principales errores y cómo corregirlos, quédate porque este vídeo va a ser súper interesante. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a Life Changing Coaches de nuevo. Estoy encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros y todas vosotras. Hoy vamos a hablar del Bird Dog. El Bird Dog es un ejercicio que, se utiliza muchísimo, pero que en muy pocas ocasiones veo que se realiza correctamente. El Bird Dog, además de un ejercicio, también es un test de valoración, de los 7 test de valoración de FMS. Al final del vídeo comentaremos un poquito del test y cuáles son las diferencias con el ejercicio que hacemos normalmente y qué conceptos debemos tener en cuenta a la hora de utilizar el Bird Dog como un test de valoración. Pero bueno, vamos a entrar de lleno dentro de la técnica del Bird Dog y qué principales errores podemos encontrar, ¿no? El Bird Dog es un patrón de estabilidad rotacional, es un patrón que desafía, ¿no?, un poquito la estabilidad en el plano transversal, en el plano sagital e incluso también en el plano frontal. El primer error sería cuando hago ese movimiento contralateral de brazo y pierna contraria, que el cuello nos vaya a extensión y que las lumbares también nos vayan a extensión. Al final acabamos viendo cosas como esta, que bueno, en este caso vamos flexionando y extendiendo constantemente la zona lumbar, cargándonos totalmente el ejercicio, y en este caso sí que hay que intervenir a tope para buscar que la persona realice el patrón de movimiento muchísimo más correcto, ¿no? También podemos ver inestabilidades en el plano transversal, especialmente cuando hacemos esa extensión de cadera, que la cadera rota o se cae, sí, es decir, que las personas no son capaces de controlar esa estabilidad de la pelvis en el plano transversal, ¿no? ¿Qué ocurre también si buscamos que extensión contralateral y la persona compensa, como os he comentado antes, con una extensión lumbar o una extensión cervical? Muy probablemente tengamos limitada la extensión de la cadera y tengamos limitada la flexión del hombro. Por lo ahí, ante una limitación en extensión de cadera y flexión del hombro, compensamos con extensión lumbar y con extensión cervical, ¿no? ¿Qué debemos trabajar en primer lugar, a mi modo de ver, en función de mi experiencia y la formación que he podido recibir? En primer lugar, debemos trabajar el patrón respiratorio correcto. Ya sabéis, ese trabajo de expansión en 3 dimensiones de la cavidad abdominal y posteriormente esa generación de coactivación cuando el diafragma vuelve a subir hacia arriba, generando esa presión intraabdominal entre el diafragma y el suelo pélvico, ¿no? Ya tenéis otro vídeo en el que tratamos esto en profundidad, y hoy lo que os quiero decir es cómo trabajar estas compensaciones, ¿no?, que hemos visto. A mí me gusta mucho a la hora de la búsqueda de la estabilidad lumbar, que en este ejercicio ya se debe realizar haciendo esa extensión, pero sin que haya ningún movimiento en la zona lumbar, ¿no?, que esa zona lumbar esté perfectamente recta y estable. ¿Qué me gusta decirle a la persona? Que sienta que hay vasitos de agua en su columna lumbar, que ya sabéis que es un cushioning externo que favorece muchísimo la ejecución y el control motor de todos los ejercicios, ¿no? Por lo tanto, también a veces podemos colocar el móvil, podemos colocar incluso una pelota, pero bueno, la pelota es bastante complicado de mantener, pero siempre que esa extensión se lleva a cabo sin ninguna compensación de rotaciones o extensiones en zona lumbar y en zona cervical. ¿Cómo podemos abordar la inestabilidad en el plano transversal, especialmente esa cadera que rota hacia afuera? Pues en este caso lo que nos propone Evan Osar, que es el autor de este libro de aquí, Corrective Exercise Solutions, que lo voy a utilizar como taco de yoga porque no tengo taco de yoga aquí, nos propone que coloquemos una de las rodillas elevadas, ¿no?, y que coloquemos la otra en el aire, ¿no? De esta manera es mucho más complicado porque esta pierna pues pesa, ¿no?, y generamos aquí esa necesidad, ¿no?, de controlar con la zona lumbar la estabilidad en ese plano, que sea mucho más complicado que esa persona pues
rote y eleve ese miembro que, pues bueno, tiene favorecida, en ese caso, la rotación externa de la cadera. Por supuesto, debéis integrar el patrón respiratorio. Siempre a mí me gusta, en la posición inicial, inspirar y buscar esa expansión costal, y cuando estiro busco esa coactivación. Si tenemos una persona que lo domina mucho, pues podemos usar una Cook Band, ¿de acuerdo? Los que tengáis la Cook Band, bueno, la verdad que es una goma muy polivalente, da muchísimo juego. Podemos colocar el agarre que tiene en el pie que va a la extensión, dejaríamos el tubo entre las piernas y vamos a buscar esa extensión contralateral de mano y pierna del lado contrario. Estabilidad y sí. Por último, quería comentaros un poquito el tema de cómo utilizar el Bird Dog como un test de valoración. Está incluido dentro de los 7 patrones de FMS como un test de estabilidad rotacional, y un poco FMS lo llama un test de reactividad triplanar, ¿no? Porque mide cómo reacciona nuestro core ante bueno, una perturbación en los 3 planos, ¿no? ¿Cómo sería el test de FMS, ¿no? Sería ipsilateral, y es un test muy complicado que, bueno, FMS ya ha cambiado un poquito la puntuación. Tocaría, estiraría y volvería a la posición inicial, ¿vale? Para hacerlo perfectamente, según FMS hasta ahora que lo han cambiado, sería realizar perfectamente sin ningún tipo de inclinación lateral. Me dejo el peso hacia un lado, toco, estiro y vuelvo a tocar y me coloco, ¿vale? A mí me resulta imposible, y de hecho FMS ahora ha cambiado el sistema de puntuación, ya que era prácticamente imposible sacar un 3, ¿no? ¿Qué os propongo yo? Pues simplemente que podéis hacer el test, pero siempre quedaros con todos los conceptos que os he comentado al principio, de evitar esas conversaciones con extensión cervical y extensión lumbar, evitar esas inestabilidades en el plano frontal, en el plano transversal, perdón, utilizando una elevación, ya sea un taco de yoga o cualquier otra cosa. Y si la persona pues bueno, es muy hábil, pues podéis incluir esa Cook Band o cualquier otro tipo de resistencia elástica añadida. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy interesante. Si ha sido así, os agradezco muchísimo que lo compartáis con otros entrenadores y otros profesionales del deporte, o simplemente con personas que les pueda interesar aprender más sobre entrenamiento. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y os veo pronto en próximos vídeos. Un saludo.